Buenas noches, amados hermanos. Saludos desde casa, desde donde originamos esta señal. Gracias al Señor por los que toman a bien conectarse y sacar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Algunas veces, como dijo el Señor, el espíritu está dispuesto, pero hay una parte emotiva, una parte emocional, mental, que a veces no está en línea con el espíritu. Y cuando esta parte emocional, sentimental, no está en línea con el espíritu, se hace más dificultoso sacar estos tiempos para estar en conexión con el Señor. Yo creo que si el Señor le hubiera tocado vivir los tiempos que esta generación está viviendo, hubiera encontrado las mismas dificultades que encontró en su época. El enemigo siempre estará diseñando estrategias, formas, maneras para ver cómo desconecta al hombre de Dios. Y eso lo podemos ver en forma global. Cada vez el mundo se va volviendo más incrédulo, se va volviendo más cuestionador de los asuntos espirituales y ha inventado una serie de lenguaje, de palabras que por supuesto son fabricadas desde esa mente anti-Dios, anti-iglesia, y ha fabricado palabras como religiosidad, fanatismo, y muchas veces nosotros como cristianos también somos arrollados por esas palabras, de tal manera que pienso que si volviéramos a vivir las temporadas que vivía allá en los 80, cuando nos reuníamos todos los días de la semana, creo que sería tildado como un fanático, como un religioso. Pero Dios, a través de la historia, al hacer un recorrido a través de la Escritura, nos ha dejado una serie de ¿qué podría decir yo? Yo le digo fotos, usted le puede llamar de otra manera, yo le digo parábolas, fotos, a esas tomas bíblicas que hay en el Antiguo Testamento, donde Dios siempre ha querido que el hombre tenga conexión con Él. Y hoy que hablamos de la comunión, que comunión es rescatar, es el rescate que Cristo hace de los 5 sentidos que la serpiente le hizo perder a Adán en el jardín del Edén. Me pongo a pensar que el hombre, cuando tiene situaciones adversas, tiene reacciones, pero no cambios. Y una cosa es que por causa de una reacción alérgica intestinal, usted tenga un cambio de dieta alimenticia, y otra cosa es que usted, de su propia iniciativa, decida cambiar la dieta alimenticia. El pecado nos dejó programados a nosotros para tener reacciones y resistirnos siempre a los cambios. Por eso cuando Dios saca a Israel de Egipto, Él diseñó una forma de conectar esos sentidos con Él, de conectar al hombre con Él. Y es curioso,
¿Por qué no antes se le ocurre a Dios o no se le ocurrió a Dios diseñar un tabernáculo, sino que se le ocurre diseñarlo después que lo sacó de la esclavitud, de la salvación? Parecía ser o parece ser que Dios se reservó esta idea. ¿Por qué no la expuso para la generación que murió durante el diluvio? Sino que se la reserva exactamente para un pueblo que Él saca de la esclavitud. Y esa forma, ese diseño, de esa estructura llamada tabernáculo, palabra inventada por Él, fue la forma que Él estipuló o diseñó para que el hombre entrara en comunión con Él. Es sorprendente ver cómo Dios es el que gestiona la manera en cómo el hombre tiene que volver a encontrarse con Él. No fue idea de Moisés ni de Aarón, no fue una idea humana el reunir al pueblo alrededor de una estructura, que como cuesta en los tiempos presentes reunir a un pueblo que se dice ser de Dios, reunirlo alrededor de una estructura, yo le llamo auditorio. Qué difícil es llevarlos. Y yo entiendo por qué ellos iban. El pueblo de Israel no es que fuera más santo que nosotros, ni más temeroso de Dios que nosotros. Pero ¿sabe por qué ellos iban? Porque estaban bajo la amenaza del que no asistía a esas reuniones moría a pedradas. Esa era la situación. Había un día estipulado por el Señor, que era el día sábado, y que todo aquel que no asistía a esa reunión lo mataban a pedradas. ¿Cómo es que Dios también incluye la amenaza para que el hombre se pueda enchufar con Él, para que el hombre se pudiera enganchar con Él? Pero nos damos cuenta a través de la historia bíblica también que no le funcionó a Dios la amenaza. Ese pueblo siempre se saltaba a la baranda y pasaban por alto el día de la reunión. No hay duda, amados hermanos, no hay duda que el hombre, después de que fuimos alcanzados por las palabras de la serpiente, tenemos un poder anti Dios en nosotros, anti reunión en nosotros, que solamente puede ser cambiada o cambiado por el Espíritu Santo. El día jueves me llamó la atención este versículo que está en el capítulo 2 del libro de Lucas. Capítulo 27. A Dios no le funcionó la amenaza. No le funcionó. Y qué difícil es cuando nosotros nos reunimos para oír la palabra, movidos por alguna circunstancia, por alguna razón, pero que no es la razón o la situación que produce los verdaderos resultados de reunirnos. Me llamó poderosamente la atención cuando estábamos exponiendo la palabra del día jueves, porque tuvimos una conferencia que la titulamos que la costumbre
hace normal lo que no es espiritual. Y en este capítulo 2, había mucha gente reunida, pero se habían reunido por costumbre. Y el niño, voy a usar esta palabra, el niño Dios estaba ahí. ¿Cuántas personas andamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas? Y cuando estamos expuestos a esa presencia, no la percibimos. ¿Será porque lo que hacemos ya lo hacemos por costumbre? ¿O porque nuestros sentidos están bloqueados? Pero hay un hombre que dice la Escritura que vino a esta reunión movido por el Espíritu. No lo movió otra circunstancia más que el Espíritu. Por eso decíamos el jueves que las personas que sus sentidos los extravía el enemigo pierden el GPS. La palabra GPS significa posicionamiento global. Pierden su posición en la vida del Espíritu. Pero también pierden la meteorología espiritual en sus vidas. El servicio meteorológico sirve para detectar lluvia, sol, tempestades, desastres. Usa el termómetro, el barómetro, el pluviómetro para captar la dirección del viento. Pero veíamos cómo Elías, una mujer le desconectó los sentidos y al ver el peligro y al oír la amenaza, salió huyendo. Y yo veo aquí una reunión, amados, de muchas personas quizá haciendo las cosas por costumbre, y cuando las cosas se hacen por costumbre no se percibe a Dios. Nadie percibió al Señor, solo este hombre. Este hombre no había perdido el GPS de su vida ni el Wi-Fi. En su espíritu estaba activo el Wi-Fi y el GPS estaba en el lugar correcto, esperando a la persona correcta. ¿Cuántas personas, dijimos un día, están en el lugar incorrecto esperando lo correcto? Porque no son guiados por el Espíritu. Creo, mis amados hermanos, que hay mucha gente que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero están en un lugar extraviado, en una religión extraviada, esperando la salvación, esperando al Señor. Tengo fe que esas personas van a ser sacadas de ahí, como lo fui yo. Yo recuerdo que participé, no sé si 2 o 3 noches de unas reuniones de una religión extraviada, que fui invitado ahí y me senté 3 noches ahí. Y de ahí, bueno, participé en varias reuniones de varias organizaciones que perseguían espiritualidad. Tuve un maestro en el colegio que nos daba yoga, que era, según él, iniciado como Rosacruz, esa secta de los Rosacruces. Y estuve en otra reunión que, por respeto a los que no voy a decir el nombre, pero creo que hay gente que está en el lugar equivocado esperando lo correcto. Pero cuando se activa el GPS en nosotros, y eso le llamo GPS al mover del Espíritu en nosotros,
Es ese aparatito que usted tiene en el carro ahora o en el celular que se llama Waze o Waze, que cuando usted lo activa, él le dice, recalculando la ruta, gire a la izquierda, 300 metros a gire a la izquierda, y luego le dice, siga directo, 500 metros, y lo va direccionando a usted. Este aparatito me hace pensar a mí lo que dice Pablo, los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu me va a negar a mí el estar en una reunión? Imagínese usted que el Espíritu Santo es el satélite de Dios para nosotros en esta tierra, el que nos va a dar las coordenadas. ¿Qué coordenadas cree que le daría el día de mañana a usted? ¿Hacia dónde lo dirigiría? ¿Qué coordenadas le daría a un hombre que está conectado con él el día de mañana, por la noche, por la mañana? Si usted mañana aparece en otro escenario que no es en la reunión donde el Señor nos quiere edificar, nos quiere ministrar, perdone, pero está en duda que usted sea una persona que es portadora del satélite divino que se llama Espíritu Santo. A lo mejor se ha perdido el Wi-Fi, no hay señal, y se ha perdido el GPS. Se ha perdido el posicionamiento en su vida. El Señor ha perdido posicionamiento en su vida. Por eso cuando el Waze se extravía, recuerdo que un amigo lo puso para hacer un viaje a una playa y dice que él tuvo que usar el sentido común porque ya veía que iba adentro de un potrero. Sí, porque todo lo inventado por el hombre tiene un margen de error. Por eso yo creo que las personas que somos guiadas por el Espíritu nos podemos encontrar con una turbulencia en la vida. Nos podemos encontrar con una tormenta en la vida. Pero eso no quiere decir que el Espíritu se ha equivocado. Porque Él no tiene margen de error. Yo en lo personal no confío mucho en el Waze. A veces lo pongo, pero no le hago caso. Y creo que así me pasa en algunos momentos con el Espíritu Santo. Me habla, pero no le hago caso. Por eso es que es importante esto que estamos diciendo esta noche. Dios inventó la forma de cómo conectarse con el pueblo salvado y hizo un tabernáculo. Bajo amenazas, les dijo, si no se reúnen ahí, los sábados los voy a matar a pedradas. Pero no le funcionó. Pero luego apareció el período de la gracia, donde el Señor instala al Espíritu en nosotros para que Él nos dé las coordenadas, para que Él nos direccione en la vida. Siempre hágase la pregunta a usted, si usted ha llevado una vida de estrellamientos, si usted ha llevado una vida de choques, una vida fracturada, hágase la pregunta, si usted es de los que es religioso, de los que dice que ha aceptado a Cristo, de los que dicen que asisten a una iglesia, hágase la pregunta, ¿quién está direccionando su vida para que su vida sea tan fracturada o esté tan fracturada, tenga una economía tan fragmentada? ¿Quién está direccionando su vida? Porque yo me doy cuenta que el Espíritu, cuando se posiciona en nosotros, nos va a llevar por situaciones difíciles, pero nos va a sacar. Porque el Señor en esta forma de dirigirnos tiene las dos habilidades
que no tienen las tinieblas. Las tinieblas te meten pero no te sacan. El Señor te mete y te saca. Él tiene el poder de la entrada y de la salida. Por eso Pablo lo dijo. El que dio la prueba también dará la salida. El que nos mete nos saca. Por eso es que Daniel entró y salió. Noé entró y salió. Jesús entró al sepulcro y salió. Porque en este poder, que es el poder del Espíritu, operan los dos códigos, el de entrar y el salir. El que dio la prueba, dice Pablo, dará juntamente con ella la salida. ¿Por qué tantas vidas en el Señor fracturadas, estrelladas? ¿Por qué tanto creyente que dejó de creer? ¿Por qué tanto chico que era creyente ahora es blasfemo? Bueno, creo por una sencilla razón, que nosotros hemos creído, amados hermanos, que hemos confundido el principio con el final y hemos creído que asistencia a una reunión es el fin, es el principio. Fíjese usted esta multitud de personas que estaban aquí. Todas supuestamente adorando a Dios, pero no adoraron al niño. ¿Qué pasó entonces? Todas ofreciendo sacrificios supuestamente para adorar a Dios. Y Dios estaba ahí siendo ignorado. Pero había un hombre que tenía el olfato. Para mí el olfato es como el detective que Dios me ha puesto en el cuerpo a mí. Yo detecto. Cuando entro a las perfumerías digo, esta es, esta no es. A veces recuerdo algún perfume que por ahí percibí y lo cargo grabado, y cuando entro a una perfumería lo busco, no por nombre, sino por lo que guardé en mi memoria. ¿Cuánta gente había aquí que tenían bloqueados los sentidos? No percibieron al Señor. Pero había un hombre que tenía señal y tenía el Waze en conexión completa con el Señor. ¿Cuántos niños habían ahí? No lo sé. Pero el Señor fue este señor llamado, ¿cómo se llamaba? No, producción está perdido. ¿Cómo se llamaba el señor? Simón o Simeón. ¿Por qué no fue a pedir el niño incorrecto? Sino que dice la Escritura que fue, eso dice el versículo 25, aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, movido por el Espíritu, es que me gusta esa palabra movido, porque es como que te lleven a ti de la mano. Es como que alguien vaya direccionando tu vida. Que así es. Y dice que llegó a la persona correcta, a María. Y le dijo a María, dame al niño. Dos cosas fundamentales suceden aquí. Cuando hay, amados, cuando el Espíritu está instalado en nuestra vida, hay señal, hay posicionamiento correcto. Nunca vas a estar en el lugar incorrecto, hermano. Y aunque estés pasando tormentas, situaciones difíciles, el Espíritu Santo te testifica y te dice, de aquí no se mueva, de aquí no se vaya, de aquí no renuncie, porque aquí soy yo quien lo he traído.
pero también hay revelación. Y dice ahí el 25, un hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es la clave. El satélite está sobre él, dándole las coordenadas. Simeón, 50 metros a la izquierda, 10 pasos adelante, deténgase, espere. Ahora, no conocía a María, pero cuando está frente a ella, me imagino que el Espíritu le dijo, ahora. Y dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Qué maravilloso es eso. Cuando a uno no lo mueve un cáncer, una enfermedad, un demonio, que me lo echen fuera, un cáncer para que me sanen, sino el Espíritu. Le dio las coordenadas y llega me imagino que como no lo conocía, estando enfrente de ella, porque había muchos niños siendo circuncidados, el Espíritu le dijo, ella es. Y le dijo, dame al bebé. ¿Por qué la mamá no se resiste a dárselo? Porque igual había compatibilidad. Ella como casa de Dios y este hombre como casa de Dios tenían señal los dos. Mire, el Espíritu le dijo a María, no te vayas, espérate porque hay un hombre aquí que es urgente que tenga al niño en sus manos porque si no se me va a hacer más viejo que Matusalén y hay que recogerlo ya. No va a morir hasta que vea al niño. Entonces María se quedó ahí, esperó y dijo sí. Lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo cuando el Espíritu lo movió a Samaria. Y los apóstoles, como tenían hambre, dijeron, Señor, ya son las 12, vamos a ir por una hamburguesa por ahí. ¿Vas con nosotros? No, yo me quedo. ¿Y por qué te vas a quedar, Señor? Si es hora del lunch, es la hora de la comida. El Espíritu, estoy seguro que le dijo, quédese aquí. Va a venir una mujer que tiene 6 maridos, el sexto no es y los 5 que ha tenido tampoco. Cuando el Espíritu nos mueve, hermano, a veces hay que saltarnos los protocolos de la vida. Me da tristeza cuando escucho personas que es que no pude ir porque no había comido. Es que no pude ir porque no había desayunado. Claro, no son movidos por el Espíritu. Porque cuando el Espíritu te mueve, a veces hay que saltarse el protocolo del comer a la hora. Cuando somos movidos por el Espíritu, a veces hay que saltarse el protocolo del dormir hasta las 5 de la mañana y a las 2 de la mañana llega el yigüirro a tu ventana a cantar. Tengo un yigüirro que no falla a las 3:30. Movidos por el Espíritu. Movidos por el Espíritu. Los que llegaron por costumbre, hicieron todos los protocolos del culto, se fueron, pero nadie se dio cuenta que el Señor, que el Dios que adoraban, había entrado y así como entró salió. Ni siquiera el sacerdote, que esto me da miedo a mí, ni siquiera el sacerdote que los circuncidó tenía el Waze o el GPS conectado ni la señal. Porque si no, él no hubiera sido Juan, sino él el que hubiera dicho, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Qué difícil, amados, lo que estoy diciendo, porque estamos viviendo tiempos tan difíciles, donde yo percibo que va a haber migración dentro de nuestro mismo país, gente moviéndose del sur para venir a buscar el Valle Central por trabajo,
gente moviéndose de la zona norte, buscando el Valle Central por trabajo, migración interna va a haber por la calamidad que va a haber y que ya está, familias moviéndose, y la pregunta es, ¿movidos por quién? ¿Direccionados por quién? Qué difícil, amados, los tiempos que estamos viviendo, pero qué maravillosos también, si logramos entender que quien nos debe de mover es el Espíritu. Yo le compartí a mi esposo un día de estos y le decía que las situaciones en la vida pueden producir reacciones, pero no cambios. El único que produce cambios es el Señor. Pero a usted una enfermedad, un problema le puede producir reacciones. Y tenemos una reacción y decimos voy a ir a la reunión, hoy voy a ir, pero de repente volvemos al punto cero. Volvemos al punto inicial. ¿Por qué? Porque hubo una reacción pero no un cambio. Cuando el cambio viene a nuestra vida, nos vamos alejando. Cada día que caminaban, se iban alejando más y más y más y más de Egipto. Porque eso es lo que hace el cambio. El cambio me aleja del punto inicial. Y de repente usted solamente lo que le queda son estadísticas y dicen el año tal viví esto, experimenté esto, pero ahora que ya tengo el pelo blanco, le doy gracias a Dios porque tengo tantos años que entendí esto. Sí, ¿por qué? Porque el cambio nos aleja del punto inicial. Quisiera terminar diciendo, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo a usted lo mueva y a mí también, el Espíritu Santo va a producir en nosotros dos cosas importantes. La primera, nos va a sacar. Y la segunda, nos va a meter. Nos va a sacar y nos va a meter. Pero en gran parte esto va a depender, amados. Siempre me pongo a pensar y me gusta leer algunas cosas. Lo que no lo conozco, no lo sé, lo leo. Me di cuenta por la lectura, que hoy ya no hay nada novedoso, esto se puede encontrar en YouTube, que los aviones tienen carreteras allá arriba. Son miles de aviones los que se mueven. Y se produjeran choques continuos si no fueran direccionados por un satélite. Antes del satélite era la brújula. Creo que hay personas solteras que chocamos con la persona incorrecta porque no tenemos el satélite o la brújula del espíritu en nuestra vida. Y hay personas que van por la vida con su segundo divorcio, tercer divorcio, cuarto divorcios, porque no entienden. Y son personas que asisten a una iglesia, pero no entienden que el ser humano no se dirige por el ojo natural, sino por el ojo del Espíritu. El Espíritu Santo nunca se va a conectar con mi ojo natural. No. A ese más bien me recomienda el Señor. Me dice, si tu ojo natural te es ocasión de caer, sácatelo. Él se va a conectar con los ojos de mi espíritu. Por eso me demanda a mí, me dice, andad en el Espíritu.
para que yo te pueda guiar. Nunca el Espíritu Santo va a permitir que usted agarre nada en la vida y que termine diciendo como dice un amado hermano mío, amigo ya de muchos años, al que es tonto ni Dios lo quiere. Recuerdo este proverbio en mi época de chamacón. Este proverbio se lo aplicaban a aquellas personas que se encontraban una billetera o algo mal puesto y se lo cargaban. Se lo llevaban. Y la persona que los corregía y les decía, hubieras preguntado de quién es esto, lo hubieras devuelto. Ellos siempre salían con este proverbio para justificar su mal acto. Recuerdo que decía, al que es tonto ni Dios lo quiere. Así que ellos por vivo se llevaron aquello que estaba mal puesto. Una persona que es movida por el Espíritu nunca va a agarrar nada en su vida. Ni dirección, ni esposo, ni esposa. No va a agarrar nada en su vida. Siempre el Espíritu lo va a llevar a lo que tiene el Espíritu para él. ¿Por qué este hombre no agarró el niño equivocado? Porque era guiado por el Espíritu. Recuerdo hace muchos años, para ser exacto, hace 35 años, 32 años, una persona me buscó a mí. Yo clamaba a Dios desesperadamente por una situación. Y una persona fue movida a kilómetros de distancia de donde yo vivía. Y recuerdo que yo estaba en la puerta de mi casa cuando esa persona, la escuché oír decir estas palabras enfrente de mi casa. ¿Dónde es, Señor? Y oí la voz que dijo, aquí es, y entró a mi casa. Y me dijo estas palabras así, directas y específicas. Siervo, he venido para romper esto y esto y esto que hay sobre tu vida. Oró. No se detuvo más que 15, 20 minutos lo que duró la administración de la oración y se fue. Nunca más la volví a ver. Por eso no dudo que el Espíritu nos puede guiar. Recuerdo cuando tuve que elegir entre una ciudad y una montaña y que el Espíritu me llevó a pastorear la congregación de la montaña, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin escuela y sin nada. Y los colegas amigos me decían, ¿pero qué estás pensando para tu familia? Pero ellos tenían la certeza que era el Espíritu el que me estaba guiando. El Espíritu a usted nunca lo va a llevar a quedar en una tempestad. No. Lo va a meter a una tempestad, no lo dudo. Pero que lo deje ahí, no lo dejará. No lo dudo. No dudo que el Espíritu fue el que llevó a Cristo a aquella barca cuando iban aquellos pescadores con él. No lo dudo. Y que se levantó aquella tormenta impetuosa sobre él. No dudo, pero no lo dejó ahí el Espíritu. Lo sacó. Y si, como dice Pablo, y si el Espíritu que estuvo en él también está en nosotros, amados, no creamos que somos intocables de las tormentas, que estamos en un lugar inaccesible a las enfermedades y a las tormentas. No. Ellas pueden tener acceso a nosotros. Pero si el Espíritu
lo permitió, no nos dejará ahí, nos sacará. Y si no saliera yo con vida de una situación, apareceré en la foto de la eternidad. Creo que es importante que recuperemos, hermanos míos, este mover. Recuerdo que hace unos años, y mi esposa estará de acuerdo conmigo, que nosotros le llamábamos mover del espíritu a aquellos cultos de gritos. ¿Se acuerda? Hay un mover del espíritu, decía, porque la gente la ministrábamos, caía, se revolcaban los endemoniados, la gente se reía, saltaba, sudábamos cantando y gritando, y eso era para nosotros el mover del espíritu. A una reacción le llamamos mover del espíritu. Mover del espíritu, hermano. El mover del espíritu siempre te lleva a tener a Cristo en tu vida. No es una reacción emocional, sino que es una comunión con el Señor. Mira dónde terminó el mover del espíritu. Entre Simeón y Cristo, teniéndolo él pegado a su pecho. Ahí terminó el mover. Pero hemos confundido el mover del espíritu por reacciones del espíritu. Para terminar, esta noche te quisiera preguntar, si usted tiene el GPS, la señal del espíritu en su vida y el posicionamiento global del espíritu en su vida, ¿qué coordenadas le daría el espíritu el día de mañana a su vida? ¿A día de pesca, de bicicleta, de gimnasio, de picnic, de carne asada? ¿O lo llevaría a la reunión? Es un asunto personal. Por ahora hemos terminado. Recuerden, mañana a las 10 de la mañana tenemos reunión presencial. Regrésenme al chat para saludar a los hermanos que se conectaron. A Patricia Panía, saludos. A Juanita Gámez, a Ronald Blanco y a nuestra hermana Monse allá en San José. Un abrazo, dice Monse, aquí en San José. Dice, buenas noches, pastor, bendiciones para usted y su familia aquí con Monse escuchando la palabra. Saludos, un abrazo a nuestro hermano Gerardo Elizondo, Samuel Chavarría, a Noel Dormon, también saludos. Dice, nosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual, sí, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si esa palabra edificados es lo tremendo, sacarle forma a una piedra es lo más difícil que hay. Mariulate nos saluda, Edwin Romeo Olivares también dice buenas noches, saludos. También Yamile Chacón, buenas noches. Patricia Andre, saludos. Jepson Vázquez, saludos Jepson. Gloria Arias, ¿dónde anda Gloria? Saludos. Katia Muñoz, ahí en Palmares, saludos. Jesse Barbosa dice, para ser movidos del espíritu debemos tener absoluta conexión entre lo natural y lo espiritual. Es necesario que se alineen nosotros los sentidos para estar de acuerdo con el espíritu. Y algo que cuesta mucho, niña, porque definitivamente nuestros sentidos naturales no son compatibles con el espíritu. Por eso es que Eva fracasó. También Morena León desde El Salvador nos saluda. Un abrazo. Jesús María Méndez, también a Jesús María. Saludos. Katia Corrales, un abrazo, Katy. Noel Dormon dice saludos. También está por ahí Douglas Lemus desde El Salvador. Un abrazo, amado hermano, a su esposa. Arlene Murillo, buenas noches, saludos. Dice, gracias Yesenia por invitarme. Saludos a Arlene. Andrea Murillo también, saludos. A Jessie, sí, dice, está saludando Jessie. Esa luna ahí está durmiendo ya. Quiere decir, todos a la cama. Oramos esta noche.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Cuando tomamos este nombre, Señor, en nuestras vidas, esta oración nos hace creer y entender, Señor, que hay esperanza en nuestra vida. Gracias por darnos este nombre, Señor, que es sobre todo nombre y que es un nombre, Señor, que por sí solo inspira fe, confianza, seguridad. Gracias, Señor, porque nos diste el poder para creer en este nombre que por muchos es ignorado, Señor, pero por nosotros, Padre, es atesorado en nuestras vidas. Jesús, muchas gracias por haberme hecho ver que tú no eras un hombre histórico, sino un hombre y un espíritu eterno. Gracias, Señor, porque el Espíritu me hizo ver que tú no eras, Señor amado, sencillamente una historia, sino una vida presente, Señor. Muchas gracias. Te pido, Señor, esta noche que guardes a mis hermanos, a los que van viajando y a los que están en casa y a los que padezcan de alguna situación, Señor, familiar, a los que acaban de tener una discusión ácida, Señor. Señor amado, que alguno de los dos pueda ser iluminado por el Espíritu, Señor, porque cuando hay un muerto se acaban los problemas y cuando hay dos ya no quedaron problemas, Señor. Por eso permítenos entender, Señor, que debemos de estar muertos, porque cuando nos morimos, ahí terminan los problemas. Si nos permite vida, Señor, danos, Señor amado, el día de mañana la oportunidad de poder estar reunidos para compartir como hermanos, como familia y escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Buenas noches, amados, un abrazo para todos. Hasta mañana, si el Señor nos lo permite. Oh, hermano Julio, saludos, hermano Julio Sánchez, tiempos de no saber de usted. Un abrazo donde quiera que esté, hermano, esperamos que esté bien. Un abrazo para usted y a su familia. Saludos.